Bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa muy especial para nosotros. Es el programa 16 de la segunda temporada. Con esto la concluimos y ya nos estamos preparando este agente informativo y técnico para nuestra tercera temporada. Por favor, acompáñenos. Vamos a hablar de los gobernadores y las recientes reformas constitucionales. Cómo se están preparando los 32 titulares de los ejecutivos locales. Muchos se preguntan por qué perdió Tahual, y sin duda fue por el golpe y la argumentación del cártel inmobiliario. Hay más y muy posibles detenciones. ¿Quién es Rocío Nale? Este personaje que siempre era señalado por corrupción por el señor Castañeda, y esta dama que está a punto de rendir protesta como gobernadora constitucional del estado de Veracruz, con un triunfo verdaderamente avasallador. La Cámara Alta y la Cámara Baja tiene perfiles de la oposición que están buscando posiciones, alcaldías o gubernaturas. Vamos a conocer los mismos. Quédese con nosotros, comenzamos Prohibido Cambiar. En el primer discurso pronunciado ya como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, portando la banda tricolor, Claudia Sheinbaum, el pasado 1 de octubre, le dio sendos llegues a dos expresidentes. Primero dijo: piénsenlo solo por un momento, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Ernesto Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Más adelante dijo: en materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Felipe Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Al otro día, 2 de octubre, durante la primera mañanera, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en nombre y representación del Estado mexicano, reconoció los actos de violencia gubernamental perpetrados en 1968. Fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Este sábado 5, en la sede del Congreso Capitalino, la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseveró: no hay que olvidar que en 2018 la ciudad atravesaba uno de sus peores momentos. En ese tiempo, la corrupción se convirtió en el sello de aquel gobierno, y una parte importante del círculo más cercano a ese jefe de gobierno, se refería a Miguel Ángel Mancera, tiene acusaciones muy graves de corrupción. En menos de una semana, repito, se han recordado a 4 exgobernantes como ejemplo de asesinatos, autoritarismo, irresponsabilidad y corrupción. Se recordó la sangría provocada contra los chavos universitarios, la antidemocracia y abuso del sucesor de Colosio, el alboroto absurdo al avispero del narco y la tranza. Nadie debe esperar noticias espectaculares. Sheinbaum y Brugada no van a denunciar a nadie. La historia los juzgará. No vamos a entrar en eso, respondió la presidenta al ser cuestionada por un colega reportero si tomaría alguna medida ante las acusaciones de presuntos nexos de los expresidentes Zedillo, Calderón y Peña con el crimen organizado. Y agregó: además, no nos corresponde. Le correspondería en todo caso a la Fiscalía o al Poder Judicial. No le toca al Ejecutivo, dijo. En unos días se conocerá la sentencia contra García Luna. Y aquí la pregunta es: ¿esto cambiará la opinión de Claudia Sheinbaum para irse en contra de Felipe Calderón? Ya lo veremos. El señor Castañeda utilizó parte fundamental de su tiempo en los últimos meses para golpear a la zacatecana
Rocío Nale, una mujer verdaderamente cercana a Andrés Manuel López Obrador, que participó en la primera parte de su gabinete como secretaria de Energía. ¿Por qué ahí en esa posición? Porque la denominaba incorruptible y Castañé como la gran corrupta del estado de Veracruz. Está a unos días de rendir protesta de ley y convertirse en la primera gobernadora de Veracruz. ¿Quién es Rocío Nale? Aquí lo vamos a descubrir. Rocío Nale, gobernadora electa de Veracruz, asume el liderazgo del estado con una serie de retos significativos, comenzando por la necesidad de revertir la mala imagen dejada por su predecesor, Cuitláhuac García. Durante su administración, García fue duramente criticado por su manejo de la seguridad y la falta de resultados tangibles en la mejora del bienestar social y económico del estado. Ahora, Nale debe demostrar su capacidad para generar cambios y enfrentar las demandas ciudadanas en un contexto complejo de inseguridad y rezago. Con una trayectoria en el ámbito energético, destacándose como secretaria de Energía en el gobierno de López Obrador, Nale ha ganado reconocimiento por su papel en proyectos como la refinería de Dos Bocas. No obstante, gobernar Veracruz le exigirá un enfoque diferente, en el que la seguridad y la recuperación económica sean prioridades. La violencia generada por el crimen organizado sigue siendo uno de los mayores desafíos en el estado, y mejorar la seguridad será crucial para restablecer la confianza ciudadana en el gobierno. En el ámbito político, Nale también tiene la tarea de consolidar a Morena en Veracruz de cara a las elecciones municipales de 2027. Deberá ganar alcaldías clave para mantener la presencia del partido a nivel local, lo que requerirá resultados tangibles en su gestión estatal. Para lograr esto, necesitará trabajar de cerca con los alcaldes actuales y generar políticas que impulsen el desarrollo local, al mismo tiempo que responde a las demandas sociales y de seguridad. A nivel estratégico, Nale deberá combinar su conocimiento técnico en el sector energético con políticas que generen empleo y reactiven la economía. Su liderazgo será evaluado por la capacidad de su gobierno para atraer inversiones y mejorar la infraestructura en un estado que, a pesar de sus riquezas naturales, enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Rocío Nale enfrenta un doble desafío: revertir la percepción negativa heredada por su predecesor y asegurar que Morena se consolide como la fuerza política dominante en Veracruz. Su capacidad para gestionar los problemas de seguridad, mejorar la economía y ganar el respaldo de los veracruzanos será determinante para el éxito de su mandato. Hay que agradecerle al Selecto Club 51, en lo más alto de la Torre Mayor, que nos ha acompañado desde la primera temporada, programa número 1. A ellos, muchísimas gracias. Aprecio mucho que se haya desplazado hasta el estudio de alcaldes y gobernadores al maestro Fernando Borac, que es considerado entre nosotros los opinadores pues un especialista en materia legislativa. Él ha vivido al interior de la Cámara de Senadores, al interior de la Cámara de los Diputados. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto de saludarte. Encantado, Gustavo, y también quiero señalar que desde hace unos días me acabo de incorporar a la Agencia Guerra Castellanos y Asociados como director asociado en Cabildeo, donde voy a comenzar a cumplir una muy importante función para la agencia. Pues te felicito, creo que harán una comunión, un engranaje fabuloso entre Gabriel Guerra Castellanos, Ernesto Olmedo Castelán y tú. Que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. ¿Qué
¿Qué podemos decir de la conformación del nuevo Congreso? Yo recuerdo allá por el lejano 94 que en las elecciones intermedias el entonces presidente del PRI, la catástrofe, había perdido la mayoría calificada, Fer. En 97, de hecho, sí, en efecto, 97, desde el 94 habíamos visto un gobierno de mayoría calificada, pero creo que hay que ver varias cosas, aparte de los criterios de asignación de asientos que le dieron obviamente a Morena la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y que por chapulineos, que obviamente tienen una lógica política, la tuvo también en el Senado Morena y aliados. Podemos hablar que, si bien tenemos una mayoría calificada, no es de un partido, es de una coalición en primer lugar, y en segundo lugar es de un movimiento, no es de un partido político como el PRI que conocíamos. ¿A qué me refiero? El PRI tiene una estructura en donde había muchos grupos, estaban acomodados, había sectores de la producción, había muchos grupos que eran lo que se conoce como la familia revolucionaria, y todos estaban atados a una institucionalidad. Y esto es algo que no tenemos en este momento. Todo gira en torno a una persona, López Obrador, y creo que va a seguir girando durante un tiempo por lo menos. Y si Morena no logra conformar una institucionalidad para sí, podemos tener ciertos problemas, pero por lo pronto tenemos grupos que están unidos a una cierta lealtad personal, pero no una lealtad de grupo, y ese es el gran riesgo ahorita. Déjame voltear la moneda, déjame voltear la tortilla. Del otro lado hay una coalición, algunos le llaman microscópica, insignificante, pero la pregunta obligada es, ¿continúan unidos? Es decir, ¿sigue el bloque opositor PRI-PAN y lo que queda del PRD? Pues el bloque opositor siempre lo unió lo que conocemos como el antiobradorismo, es decir, el estar en contra de algo. Y lamentablemente como estrategia no sirvió de gran cosa. Lo que vimos en la 65 legislatura, que terminó hace unas semanas, fue simplemente una reacción a partir de lo que hacía el gobierno, pero cuyo único poder era tratar de vetar reformas constitucionales. Eso era la coalición en realidad, pero nunca la animó un programa común, nunca la animó una postura, y justamente hay que señalar que el antiobradorismo no detuvo a Morena, lo fortaleció. Así es. Y lo que estuvimos viendo entre más le pegaban, más lo crecían. Incluso en el último año, si ves todo lo que hizo López Obrador en el último año, especialmente de febrero a abril, que fue el último periodo de sesiones, fue justamente jugar con las derrotas que él sabía que iba a recibir de sus reformas constitucionales, y las convirtió en herramientas de campaña, el famoso Plan C. Claro. Y ningún presidente antes se hubiera atrevido a presentar iniciativas de reforma constitucional que con tanta antelación. Fernando, tú que conoces bien en particular a los panistas, ¿qué dicen ahora a toro pasado de la alianza con el PRI? Pareciera que hay sectores prácticamente en toda la República de los azules que dicen, es que pues estaba mal hecha la receta, aliándonos con nuestro peor enemigo por años, que es el PRI, no íbamos a llegar a ningún lado. ¿Qué te dicen? Yo creo que el tema fue tratar de tener una agenda, tratar de creer que en una unión que no significaba nada iban a ganar. Naturalmente están viendo ahorita que fue una muy mala idea, pero ¿qué van a hacer al respecto? Me parece más interesante es cómo se van a reconfigurar. El PAN es un partido de cuadros, no es un partido de masas, y esos cuadros, ¿qué van a hacer? Van a abrirse más a la ciudadanía, van a comenzar a trincherarse en los lugares que todavía tengan, y eso va a implicar mucho el futuro del PAN, y no solamente eso, sino que tanto vamos a tener un partido democrático, vamos a tener un partido, como pasa cuando tenemos un extremo, a un golpe de péndulo, a un partido que se vaya al conservadurismo. Hablando de esta alegoría del péndulo, ahora déjame hablar de la noria. A veces estás muy arriba y a veces abajo, pero en particular estuvieron muchos años abajo la izquierda, no los escuchaban, no los miraban, no los volteaban ni siquiera a ver. Y ahora un Fernández Noroña es presidente del Senado. Gutiérrez Luna también estuvo y ahora es el líder de la Cámara de los Diputados. ¿Tú crees que como está conformado el Congreso, es la 56ª legislatura, van a voltear a ver a la oposición? O sea, ¿los van a tomar en cuenta o no?
Entiendo que en comisiones, que tú conoces muy bien, ahí se negocia, se platica, ya el pleno es la aplanadora, aprietas un botón, se llena de color verde la pantalla, pero ¿cómo es el trato en estas primeras semanas de la legislatura? Bueno, vemos que los personajes radicales están teniendo mucha presencia, como tú bien dices, Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, pero en realidad, si se llevaran tan mal en las comisiones como parece que se llevan mal en el pleno, estaríamos al borde de una guerra civil. Sí. Ahora, va a depender mucho de varias coyunturas. ¿Qué tanto la oposición va a saber que hay temas siempre emergentes? Hay un área de oportunidad para la comisión. ¿Qué tanto se va a dar cuenta Morena que si hace más de 2 golpes de autoridad como hizo con la reforma judicial, va a significar que no tiene fuerza? Como diría Margaret Thatcher, si una mujer tiene que decir a cada rato que es una dama, es porque no es una dama. Claro. Y no puedes hacer muchos golpes de autoridad. Por lo tanto, que va a tener que darse cuenta Morena que en 2027 va a haber una nueva aduana. Y no hay cosa peor que quemar una relación. Claro. Claro. Sobre este asunto déjame abundar. Dijiste que si se llevaran tan mal como pensamos los mexicanos, habría una guerra civil. Y parece que hay guerra civil en la familia, en la oficina, en la cantina. Eres de López Obrador, eres lo peor. No estás con López Obrador, eres de lo peor. Pero en política te los encuentras en restaurantes. En política se abrazan en los pasillos. En política el peor enemigo acude al bautizo de su peor enemigo y el peor enemigo acude a la boda del peor enemigo. Pareciera que los ciudadanos nos los tomamos muy en serio y los políticos son grandes actores. La política es un espectáculo y no podemos entender la política sin ese componente. Es decir, si nuestros políticos actuaran de manera civilizada en el pleno, no le haríamos caso a la política. El show, el espectáculo, los golpes, los brincos, es una forma de decir, hey, aquí hay algo importante, pongan atención. Y es nuestra labor comenzar a decir, hay un circo, ese circo es indispensable. Yo soy un gran defensor del circo parlamentario, pero si queremos entender la política, no nos debemos de pelear, no son estrellas de rock, son personas que negocian y obviamente desarrollan personajes que les ayudan a venderse hacia afuera. Es que tu explicación es fabulosa, porque ahorita, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto, donde se negocia la repartición de la lana, la ley de ingresos, presupuesto de egresos, todos son amigos. Y en nuestras familias, en nuestros negocios, en la vida, en el chat, los ciudadanos sí nos peleamos. Creo que hay que entender el show de la política. Querido Fernando Borac, ¿qué podemos esperar de este primer año de la 56ª legislatura? ¿Tú crees que van a seguir llegando iniciativas de reforma constitucional? ¿Va a haber una serie de modificaciones aprovechando esta mayoría que pocas veces se ve? Tengo mis dudas, Gustavo, en realidad. ¿Por qué? Porque no puedes forzar demasiado reformas muy agresivas. Tienes que tener un sello de tu gobierno, y no solamente por lo que pueda hacer la oposición aquí, sino por la confiabilidad de México como país hacia afuera. A la presidenta Claudia Sheinbaum le urgen inversiones, le urge comenzar a mover a México, le urge reconstruir una imagen de país. Por ejemplo, esta de desaparecer algunos autónomos, ¿la ves ya detenida o sí va? Yo tengo dudas de que se vayan a animar a golpes muy fuertes. Me preocuparía también la iniciativa de prohibir la reelección inmediata de personas legisladoras, porque ahí acabamos con el Congreso. Pero la presidenta insiste, en las mañaneras le han preguntado y dice que ella es antirreeleccionista. Pero en realidad esa reforma lo que haríamos es volver ahí sí a fortalecer al Morena como un partido hegemónico. El PRI se basaba su propio poder en la no reelección inmediata, porque había una persona que controlaba las carreras. Y si Claudia Sheinbaum quiere hacer eso, su cálculo es controlar ella las carreras. Y ahí sí estaríamos hablando de una vuelta a un partido hegemónico como el que había en el PRI. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. Necesitamos empezar a pensar tácticamente el proceso legislativo, y esto es justamente una de las cosas que me interesa muchísimo que lo hagamos a través de Guerra Castellanos y Asociados. ¿Ya podemos decir hoy que Morena es un partido de Estado?
así como el PRI lo fue durante muchísimo tiempo? Todavía no. ¿Todavía no? Vamos a ver ahorita, y es una cosa muy interesante, que Morena va a hacer su propio contrapeso. Morena va a tener negociaciones internas muy fuertes, lo que vimos ¿Como las tribus del PRD? Como las tribus del PRD justamente, y el tema es, si deja una persona de ser el centro, y esas personas no comienzan a reconocer una institucionalidad. Pero ¿quién se le va a salir del huacal a la presidenta de la República? A ver, 24 gobernadores que pueden ir desde la cárcel o acabar tu carrera política. Personas que ya tienen grupos políticos consolidados. ¿Quién? Vimos que el que se salió del huacal era el señor Marcelo Ebrard y no tenía ninguna base social. Tenía un grupo de personas de la clase media que aplaudían. Se va a romper Morena. Pero no tenía base social, no llena ni el Zócalo, no llena ni una plaza pública en una delegación de la Ciudad de México. Pero cuando no hay una persona fuerte, es más fácil apelar hacia afuera y convertirte en un personaje. Y cuando no hay una persona fuerte, puedes comenzar a hacer valer tus votos en otros temas. ¿Quién es esa persona fuerte? ¿Quién es ese López Obrador? Yo decía en la televisión hace unos días, para combatir a López Obrador necesitan otro nuevo López Obrador. ¿Quién es él? López Obrador no solamente fue un líder político carismático, era una persona que se apoyaba en toda una estructura que creía en él. Y López Obrador era fuerte por eso. Pero si esa persona desaparece, que se va a ir desapareciendo López Obrador de alguna forma o de otra. Llevamos unos días que no ha tuiteado nada y es una ganancia, ¿no? Y si Claudia Sheinbaum no entiende que su reto no es parecerse a López Obrador, sino ser ella misma, que todavía estamos en ese proceso, obviamente vamos a tener personas que van a decir, si ya no hay tanta fuerza, si ya no puedes dar tantos golpes, si ya no puedes meter al huacal a todo el mundo, vamos nosotros a salir. Fernando, antes de que te vayas, eres socio de Guerra Castellanos, de Gabriel Guerra, en el área de cabildeo. ¿Cómo está esto regulado en México? ¿Tú puedes ir a representar a algunos corporativos internacionales a las cámaras para que tengan cuidado en no aprobar esto o impulsar que aprueben algo en las leyes mexicanas? El cabildeo puede ser proactivo, es decir, impulsar cambios, y reactivo, es detener cambios. El cabildeo no es una actividad vinculante para quienes toman decisiones. Se refiere a presentar información, naturalmente, a tratar de influir a través de argumentaciones, pero no hay una capacidad de que un cabildeo seriamente hecho pueda obligar a los tomadores de decisiones. Mucha gente relaciona cabildeo con corrupción. Ayúdame a esto para pagar menos impuestos, ayúdame a esto para vender más mi producto. ¿Esto lo debemos ya empezar a desterrar? Lo debemos desterrar, y de hecho la regulación de cabildeo debe comenzar a desterrar esas prácticas, y una buena regulación se dedica a erradicarlas. Hay cuatro patas para mí de una mesa del cabildeo. La primera, obviamente, es regulación de campañas. La segunda es la tipificación de actos de corrupción que se pueden derivar de cabildeo, como por ejemplo cohecho, sobornos, que eso ya está tipificado tanto en las leyes de responsabilidades de servidores públicos como en el Código Penal. La tercera pata es una ley de cabildeo que está muy incipientemente formulada en los reglamentos de las cámaras, y la cuarta, de la que casi nadie habla, es de mecanismos de transparencia por parte de legisladores. La corrupción requiere a dos personas que bailen, claro, cabilderos, uno que ofrezca la lana y otro que la reciba. Y para eso existen sistemas de ética parlamentaria, un reglamento claro, y no solamente eso, transparencia de intereses, transparencia de ingresos, transparencia de patrimonio. Muy bien, pues Fernando, ha sido un gusto platicar contigo. Gracias por participar en Alcaldes y Gobernadores, y mucho éxito en esta nueva relación con Gabriel Guerra y el señor Ernesto Olmedo Castellán. Gusto de saludarte. Encantado, Gustavo. Continuamos. El pasado 2 de junio, además de escoger mayoritariamente a Claudia Sheinbaum en la presidencia, renovamos el aparato legislativo, 128 senadores y 500 diputados. Pero hubo elecciones concurrentes en varias entidades, es decir, de aquí a finales de diciembre irán tomando posesión los nuevos gobernadores electos. Hay una gran oportunidad para tender puentes con el gobierno federal, con el aparato legislativo federal, pero también con sus congresos. Aunque tienen en algunos casos mayorías calificadas, se requiere una buena interlocución. Es un análisis de Alcaldes y Gobernadores.
Las reformas constitucionales impactan directamente en los congresos estatales. La adaptación de las reformas constitucionales presentadas por Claudia Sheinbaum requerirá la aprobación de los congresos estatales de México, ya que, al ser reformas de la Constitución, deben pasar por un proceso de ratificación en al menos 17 de los 32 congresos locales. Este proceso es fundamental, pues México tiene un sistema federal en el que las legislaturas estatales tienen un papel clave en la validación de cualquier cambio constitucional. En consecuencia, los gobernadores emanados de los partidos simpatizantes con la Cuarta Transformación emprenderán un proceso de cabildeo con los presidentes de los congresos estatales para sacar adelante estas reformas. Pero al mismo tiempo, los mandatarios de oposición tratarán de blindarse jurídicamente ante estas disposiciones. Los congresos estatales, especialmente aquellos controlados por Morena y sus aliados, es probable que respalden estas reformas debido a su alineación con la plataforma política de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en estados donde la oposición tiene una mayor influencia, se espera que haya debates más intensos, particularmente en lo que respecta a las reformas electorales y las propuestas de no reelección y la prohibición de sucesión de familiares en cargos públicos. El proceso de adaptación de estas reformas también dependerá de la dinámica política local y de las alianzas dentro de los congresos estatales, donde algunos partidos, como el PRI y el PAN, podrían bloquear o negociar las modificaciones para proteger sus intereses regionales. Además, Sheinbaum necesitará una estrategia coordinada para asegurar que sus reformas sean aprobadas con rapidez, particularmente aquellas relacionadas con la igualdad de género y las reformas que afecten la estructura de las elecciones locales. La implementación de estas reformas en los estados será un proceso que dependerá del control que ejerzan los diferentes partidos políticos en los congresos locales y del nivel de consenso que Sheinbaum pueda generar en torno a sus propuestas. Todavía, después de que ya rindió protesta de ley Clara Brugada como jefa de gobierno, muchos panistas, priistas y perredistas se preguntan cómo pudo perder el señor Taboada. Y una de las argumentaciones de los politólogos es de que pudieron argumentar desde el gobierno federal aquello del cártel inmobiliario. Un grupo de jóvenes azules que hacían negocios con sus hermanos, con sus familiares, con sus más cercanos colaboradores para saquear a través de firmas y autorizaciones verdaderos negocios inmobiliarios. ¿Qué ha pasado con ello? Les recuerdo, hay gente en la cárcel, hay gente que está en prisión domiciliaria y hay próximas detenciones. Es un reportaje del viviente cártel inmobiliario en Alcaldes y Gobernadores. El cartel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México ha sido señalado por prácticas de corrupción que involucran a funcionarios y desarrolladores privados, permitiendo la construcción de edificios que violan las normativas urbanísticas. Este esquema ha resultado en un uso indebido del suelo, problemas de infraestructura y denuncias de irregularidades, afectando gravemente a los residentes locales. En respuesta a estos escándalos, el diputado Víctor Romo ha presentado una iniciativa legislativa para combatir la corrupción inmobiliaria. Romo ha propuesto endurecer las sanciones tanto para funcionarios como para desarrolladores que participen en la alteración ilegal de permisos y planos, además de crear un registro público de desarrolladores inmobiliarios para mayor transparencia. Los procesos judiciales abiertos han involucrado a varios funcionarios de la alcaldía, quienes enfrentan acusaciones de corrupción y abuso de autoridad por su complicidad en el otorgamiento de permisos ilegales. La Fiscalía de la Ciudad de México está avanzando en las investigaciones para desmantelar esta red de corrupción. La iniciativa de Romo busca no solo castigar a los involucrados, sino también reformar el sistema para evitar que estas prácticas continúen ocurriendo. El diputado ha destacado la importancia de que los castigos sean ejemplares y de que se fortalezcan los mecanismos de control sobre los proyectos inmobiliarios. A pesar de los esfuerzos, la lucha contra el cartel inmobiliario de Benito Juárez continúa, y su desmantelamiento total sigue siendo un desafío. Los próximos meses serán cruciales para determinar si las acciones judiciales y legislativas lograrán frenar la corrupción en el sector inmobiliario de la Ciudad de México. A pesar de que la oposición es microscópica, de verdad muy pequeña en las cámaras, tanto en senadores como en diputados, hay un grupo de personajes que está buscar más posiciones y opciones políticas, ser alcaldes o inclusive gobernadores de sus entidades. ¿Quiénes son ellos y qué posibilidades reales tienen? Aquí lo vamos a descubrir.
En la nueva legislatura, los perfiles políticos más importantes de la oposición en el Senado y la Cámara de Diputados estarán centrados en figuras clave de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, MC, quienes buscarán contrarrestar la hegemonía de Morena. En el Senado, destacan figuras como Ricardo Anaya, PAN, quien vuelve a la política tras su paso por la candidatura presidencial en 2018. Anaya se perfila como un líder de la oposición con experiencia y un enfoque en temas de anticorrupción y seguridad, buscando ser una voz crítica contra las políticas del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Otro perfil importante es Alejandra Barrales de MC, es senadora y es líder del PRD, quien recientemente se unió a Movimiento Ciudadano y será clave en la estrategia del partido para consolidarse como una tercera vía frente a la polarización entre Morena y la alianza PRI-PAN. En el PAN, también es relevante la presencia de Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato, quien podría liderar esfuerzos en materia de seguridad y desarrollo económico. En la Cámara de Diputados, el PAN tendrá como figura clave a Noemí Luna, quien ha sido designada como coordinadora de su bancada. Luna será fundamental para articular la agenda opositora en un contexto donde Morena y sus aliados tienen mayoría. Rubén Moreira del PRI también jugará un papel central en la oposición, liderando a los priistas desde una posición más debilitada, pero con experiencia en la negociación política. Aunque la oposición llega dividida y con menos fuerza que en legislaturas anteriores, estas figuras buscarán resistir las reformas impulsadas por el oficialismo. Por otro lado, en Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, se perfila como una figura polémica que podría sumar peso en el Senado, tras haber desplazado a Morena en su alcaldía. Cuevas, conocida por su estilo confrontacional y su enfoque en la seguridad, podría fortalecer la presencia de MC en las discusiones legislativas. En conjunto, estos perfiles representan la apuesta de la oposición para frenar o influir en las reformas propuestas por Morena y el gobierno de Sheinbaum, buscando hacer contrapeso en temas clave como la seguridad, la economía y las reformas electorales. Le quiero recordar que este es el último programa de la segunda temporada. Ya nos estamos preparando para la tercera temporada. Y desde siempre nos ha acompañado la compañía, nuestro patrocinador en materia de producción. A ellos gracias y, por cierto, un abrazo a este gesto informativo y técnico que nos acompañará en la próxima temporada. Gracias a la compañía. Amigas, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, pero sobre todo por seguirnos ya en 2 temporadas de Alcaldes y Gobernadores. Este ejército informativo y técnico ya nos estamos preparando para iniciar la tercera temporada. Corran la voz, ahí venimos. Por favor, si usted quiere convertirse en sponsor, en patrocinador de este esfuerzo periodístico independiente, contáctenos, nos será de muchísima ayuda. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.